Siempre he pensado que el miedo más real no proviene de los gritos o de las figuras que se mueven en la oscuridad. No, el verdadero terror está en lo inevitable, en aquello que sabes que va a pasar pero que no puedes detener. Me llamo Lorena, tengo 29 años y trabajé como enfermera en un asilo en Oaxaca. Este lugar, situado en una vieja casona del siglo XIX, siempre tuvo un aire pesado, como si las paredes guardaran secretos que nadie estaba dispuesto a contar. Sin embargo, nunca imaginé que mi experiencia allí me dejaría marcada para el resto de mi vida. El asilo tenía una rutina estricta. Las comidas eran a la misma hora, las rondas nocturnas siempre seguían el mismo patrón y los residentes, en su mayoría personas mayores con problemas físicos o mentales, vivían sumidos en el mismo ciclo repetitivo. Pero había una persona que destacaba por encima de los demás, Doña Carmen. Era una mujer de unos 80 años, delgada, con el cabello recogido en un moño gris y una mirada que siempre parecía estar enfocada en algo que nosotros no podíamos ver. Siempre estaba sentada en el rincón del comedor, cerca de una ventana que daba al jardín trasero, un lugar donde nadie más se atrevía a sentarse. Doña Carmen era distinta. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. Al principio, pensé que simplemente tenía una personalidad peculiar, pero pronto me di cuenta de que había algo más en ella. Todo comenzó una mañana, mientras servíamos el desayuno. Doña Carmen, en voz baja, le dijo a uno de los residentes, don Esteban, que disfrutara mucho su día porque pronto estaría descansando. Don Esteban rió nerviosamente y se alejó, como si hubiera escuchado una broma incómoda. 3 días después, lo encontraron sin vida en su cama. El médico dijo que había sido un ataque al corazón, algo que no era extraño en personas de su edad. Aunque nos dolió la pérdida, nadie conectó el comentario de Doña Carmen con lo ocurrido. Al fin y al cabo, ¿cómo podría una anciana saber algo así? Pero entonces, sucedió de nuevo. Esta vez fue con una compañera del personal, Ana. Mientras recogía los platos sucios del comedor, Doña Carmen la miró fijamente y le dijo que debería despedirse de sus seres queridos. Ana se lo tomó a la ligera, incluso bromeó sobre ello con nosotros. 5 días después, tuvo un accidente automovilístico fatal al salir del turno de la noche. El ambiente en el asilo cambió después de eso. Los residentes comenzaron a evitarla, y el personal, incluido yo, hacía lo posible por no cruzar miradas con ella. Sin embargo, todos sabíamos que, cuando Doña Carmen hablaba, algo terrible iba a suceder. Era como si pudiera ver más allá de nosotros, como si su presencia misma estuviera conectada con la muerte. Los rumores entre el personal se intensificaron. Algunos decían que era una bruja, otros, que tenía algún tipo de pacto con algo oscuro. Yo intentaba mantenerme al margen de esas conversaciones, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El siguiente episodio que presencié me dejó helada. Una tarde, Doña Carmen se acercó a don Ricardo, un hombre mayor que solía leer en voz alta para los demás. Ella le tocó el hombro y le dijo que pronto terminaría su historia. Don Ricardo, confundido, no le dio importancia, pero esa misma noche lo encontraron desplomado en el sillón de la sala común, con el libro abierto sobre su regazo. La escena era tan tranquila que, por un momento, parecía que solo estaba durmiendo, pero al acercarnos, supimos que estaba muerto. A esas alturas, ya nadie quería estar cerca de Doña Carmen. Su rincón en el comedor quedó prácticamente vacío, y solo ella se sentaba allí, mirando por la ventana con esa expresión inescrutable. Algunos empleados incluso intentaron convencer al director del asilo de que debía ser trasladada a otro lugar, pero no había razón médica para hacerlo. Después de todo, era una mujer tranquila, no tenía problemas de salud significativos, y no había hecho nada que pudiera considerarse peligroso. Al menos, no físicamente. Mi curiosidad y mi temor hacia ella crecieron con cada incidente. Había noches en las que no podía dormir, preguntándome cómo era posible que supiera lo que iba a pasar. ¿Era solo una coincidencia? ¿O realmente tenía algún tipo de conexión con la muerte? Decidí observarla más de cerca, intentando encontrar una explicación lógica a todo esto. Comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Por ejemplo,
Siempre llevaba un rosario de cuentas negras en la mano, pero nunca la vi rezar con él. A veces movía los labios, pero no emitía sonido alguno. Además, cada vez que alguien fallecía, doña Carmen parecía más serena, como si ya estuviera esperando la noticia. Todo llegó a un punto crítico una madrugada. Era mi turno de noche y el asilo estaba en silencio. Mientras hacía mi ronda, pasé cerca del comedor y, para mi sorpresa, vi a doña Carmen sentada en su rincón, mirando hacia el jardín. No debía estar allí, ya que los residentes tenían que estar en sus habitaciones a esa hora. Me acerqué para decirle que regresara a su cuarto, pero al hacerlo, noté que estaba murmurando algo. No podía entender las palabras, pero sonaban como un rezo extraño, como si estuviera invocando algo. De repente, se detuvo, levantó la mirada y me vio directamente. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca olvidaré: pronto será tu turno, Lorena. El miedo me paralizó por un momento, pero luego reaccioné y la escolté de vuelta a su habitación. Durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué había querido decir? ¿Era otra de sus predicciones? ¿Acaso iba a morir pronto? Al día siguiente, traté de actuar con normalidad, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Los días pasaron, y aunque no ocurrió nada inmediato, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y los residentes parecían más inquietos de lo habitual. Algunos se quejaban de escuchar ruidos extraños durante la noche, como pasos en los pasillos vacíos. El personal estaba al límite y muchos comenzaron a buscar trabajo en otros lugares. Yo misma consideré renunciar, pero algo me decía que no debía irme aún, como si tuviera que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Una noche, mientras revisaba los registros médicos, escuché un ruido proveniente del comedor. Al acercarme, encontré una silla volteada y el rosario de doña Carmen en el suelo. No había rastro de ella en ningún lado. Alarmada, comencé a buscarla por todo el edificio, pero parecía haber desaparecido. Fue entonces cuando me atreví a mirar por la ventana que daba al jardín trasero. Ahí estaba ella, de pie bajo el viejo árbol que dominaba el centro del jardín. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y parecía estar mirando algo que yo no podía ver. No sé qué me impulsó a salir al jardín, pero lo hice. Cuando me acerqué, doña Carmen levantó la cabeza y me miró, con una expresión que no podría describir. Entonces, señaló hacia el suelo. Al mirar, noté algo que me heló la sangre. Había un montón de tierra recién removida, como si alguien hubiera estado cavando. No había herramienta cerca, y la tierra parecía haberse levantado sola. Antes de que pudiera reaccionar, doña Carmen me dijo: aquí es donde terminarás. Me alejé de ella lo más rápido que pude y corrí de regreso al edificio. No dije nada a nadie, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente, doña Carmen ya no estaba en su rincón ni en su habitación. Había desaparecido por completo. Nadie la volvió a ver, y los rumores sobre su paradero se multiplicaron. Algunos decían que había fallecido y que su cuerpo nunca fue encontrado. Otros creían que simplemente se había ido, llevándose consigo su oscuro conocimiento. Yo dejé mi trabajo en el asilo poco después, incapaz de seguir allí. Hasta el día de hoy, sigo pensando en lo que viví. Nunca sabré si las palabras de doña Carmen eran una advertencia, una maldición o simplemente el desvarío de una mente anciana. Pero cada vez que veo un rincón vacío en algún lugar, no puedo evitar recordar su mirada y las palabras que me dijo aquella noche. El comedor maldito. Hay cosas que no se cuestionan en ciertos lugares. Pequeñas reglas que, a primera vista, parecen absurdas, pero que llevan consigo un peso que no entendemos del todo. Cuando empecé a trabajar como cocinera en el asilo La Casa del Puerto en Veracruz, nunca imaginé que una de esas reglas aparentemente insignificantes marcaría el inicio de una experiencia que aún me quita el sueño. Pensé que mi trabajo sería sencillo: preparar alimentos, organizar los menús y mantener limpia la cocina. Pero lo que encontré en ese lugar me hizo dudar de todo lo que creía saber. El asilo estaba ubicado en una antigua casona colonial, cerca de la costa.
Desde lejos, parecía pintoresco, con su fachada blanca y sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Pero una vez dentro, algo en el ambiente era distinto. Las paredes, a pesar de estar limpias y bien pintadas, parecían guardar una humedad que nunca se iba, como si la sal del mar estuviera incrustada en el corazón del edificio. El lugar tenía un aire pesado, y a pesar del ruido de los residentes y del personal, a veces el silencio se sentía más fuerte que cualquier sonido. El comedor estaba justo al lado de la cocina, un espacio amplio con mesas de madera largas y sillas pesadas. Durante el día, estaba lleno de vida, con los ancianos comiendo, conversando y a veces peleando por cosas insignificantes. Pero en la noche, cuando el comedor quedaba vacío, el ambiente cambiaba por completo. Era como si el lugar se transformara en algo más oscuro, más denso. Desde el primer día, me dieron instrucciones claras: nunca debía dejar cubiertos en las mesas durante la noche. Todo tenía que ser guardado en su lugar. No entendí la lógica detrás de la regla, pero tampoco pregunté. Pensé que sería alguna manía del director o una cuestión de orden. Al fin y al cabo, estaba allí para trabajar, no para cuestionar. Durante las primeras semanas, me aseguré de seguir las instrucciones al pie de la letra. Siempre revisaba 2 veces antes de apagar las luces de la cocina y el comedor, asegurándome de que todo estuviera en su sitio. Sin embargo, una noche particularmente caótica, en la que un residente había tenido una crisis y parte del personal estaba distraído atendiendo la situación, olvidé un cuchillo sobre una de las mesas del comedor. No era un cuchillo grande, solo uno de los que usábamos para cortar pan. No le di mucha importancia. Estaba cansada y simplemente cerré la puerta del comedor, pensando que lo recogería a la mañana siguiente. Cuando llegué al día siguiente, lo primero que noté fue un extraño olor a humedad, más fuerte de lo habitual. Al entrar al comedor, me quedé helada. El cuchillo que había dejado olvidado no estaba donde lo había dejado. En cambio, estaba clavado en el centro de una de las mesas, rodeado de un charco de agua. El agua no tenía explicación. No había goteado del techo, y la mesa estaba perfectamente seca la noche anterior. Sentí un peso en el pecho, pero intenté ignorarlo, pensando que quizá alguien del personal lo había movido como una broma. Mientras limpiaba el charco, una de las residentes, doña Rosario, pasó caminando lentamente. Me miró fijamente y dijo algo que me dejó inquieta: la mujer de la cocina está enojada. Su tono era tranquilo, pero sus palabras me provocaron una sensación difícil de describir. Le pregunté qué quería decir, pero simplemente se encogió de hombros y siguió su camino. No tardé en escuchar más sobre la mujer de la cocina. Algunos ancianos decían que era un espíritu que habitaba el comedor y la cocina, alguien que había trabajado allí muchos años atrás, antes de que el asilo fuera lo que es ahora. Según ellos, esta mujer había muerto en circunstancias trágicas y desde entonces vigilaba el lugar, asegurándose de que las cosas se hicieran como a ella le gustaban. Decían que si las reglas no se cumplían, se molestaba, y cuando eso pasaba, algo malo ocurría. Intenté no darle importancia a las historias. Pensé que eran simples inventos de los residentes, algo que se contaban entre ellos para pasar el tiempo. Pero los eventos extraños continuaron. Una semana después del incidente del cuchillo, un plato se cayó de una repisa mientras yo estaba sola en la cocina. No había nadie cerca, ni corrientes de aire que pudieran haberlo empujado. El plato simplemente se deslizó y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a escalar. Una de las estufas dejó de funcionar de repente, aunque había sido revisada apenas días antes. Los utensilios de cocina desaparecían y aparecían en lugares donde no los había dejado. Una noche, mientras fregaba los trastes, escuché un ruido detrás de mí. Al girarme, vi que una de las sillas del comedor se había movido ligeramente. No había nadie más allí. Lo que más me perturbó ocurrió un mes después de mi llegada. Era una noche tranquila, y estaba terminando de limpiar la cocina cuando escuché un golpe fuerte proveniente del comedor. Corrí a ver qué había pasado, y lo que encontré me dejó sin aliento. Una de las mesas estaba completamente volteada, como si alguien la hubiera empujado con fuerza.
En el suelo, a su lado, había un cuchillo clavado en la madera. Esta vez, no había un charco de agua, pero la atmósfera en el lugar era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al día siguiente, hablé con uno de los empleados más antiguos del asilo. Me miró con seriedad y me dijo que esas cosas siempre habían ocurrido, pero que mientras siguieras las reglas, no había nada que temer. Según él, la mujer de la cocina solo quería respeto, que las cosas se hicieran de la manera en que ella las hacía cuando estaba viva. Pero si alguien rompía las reglas, se encargaba de recordarlo. A partir de entonces, me aseguré de no cometer más errores. Revisaba cada rincón del comedor antes de apagar las luces, asegurándome de que no quedara ni un solo cubierto fuera de lugar. Las cosas se calmaron, al menos por un tiempo. Pero nunca me sentí completamente tranquila. Siempre había algo en el ambiente, una sensación de que no estaba sola, incluso cuando el lugar estaba vacío. Finalmente, después de casi un año, decidí dejar el trabajo. No podía soportar más la tensión de estar constantemente vigilada por algo que no podía ver. Hasta el día de hoy, pienso en la mujer de la cocina y en lo que realmente ocurrió en ese asilo. ¿Era un espíritu? ¿O simplemente mi mente jugando conmigo? No lo sé, pero lo que sí sé es que hay reglas que no deben romperse y que hay lugares donde el pasado nunca se va del todo. El anciano que no envejecía. Hay cosas que uno no espera encontrar en un lugar como un asilo. Uno piensa en ancianos tranquilos, en rutinas monótonas y en una atmósfera cargada de nostalgia. Pero nadie te prepara para lo extraño, lo imposible, lo que no tiene explicación. Mi nombre es Rosa, tengo 34 años y trabajé como enfermera en un asilo en un pequeño pueblo de Jalisco. Mi experiencia ahí es algo que, a pesar de los años que han pasado, no puedo borrar de mi mente. Lo que viví me dejó con más preguntas que respuestas, y hasta el día de hoy no sé si quiero saber la verdad. El asilo estaba en las afueras del pueblo, rodeado de campos y árboles que, al atardecer, parecían tragarse la luz del sol. Era un edificio viejo, con una arquitectura colonial que, a pesar de su deterioro, mantenía un aire de dignidad. La mayoría de los residentes eran personas mayores sin familia, hombres y mujeres que habían llegado ahí para pasar sus últimos días en paz. Todos eran iguales, frágiles, marchitos por los años. Excepto don Javier. Don Javier era diferente. Desde el primer día que lo vi, su apariencia me llamó la atención. No lucía como los demás residentes. Su postura era erguida, sus movimientos ágiles, y sus ojos tenían una intensidad que no era normal en alguien de su edad. Lo más extraño era que, según el registro, llevaba más de 20 años viviendo en el asilo. Pero si no lo hubiera leído con mis propios ojos, jamás lo habría creído. Don Javier no parecía tener más de 60 años, a pesar de que debía estar cerca de los 80. Los otros empleados hablaban poco de él, pero no porque no tuvieran historias que contar. Era como si todos supieran que había algo raro en él y preferían no mencionarlo. Es mejor no meterse en cosas que no entiendes, decía uno de los cuidadores más antiguos cuando le pregunté. No le di mucha importancia al principio. Pensé que eran rumores, exageraciones de personas aburridas que habían trabajado ahí demasiado tiempo. Pero poco a poco, comencé a notar cosas que no tenían sentido. Don Javier siempre se mantenía al margen de los demás residentes. Rara vez participaba en las actividades grupales, y nunca se le veía en las áreas comunes por mucho tiempo. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, la número 16, en el ala más antigua del asilo. La habitación tenía una pequeña ventana que daba al patio trasero, donde pasaba horas observando algo que nunca pude identificar. Había una calma inquietante en su forma de estar ahí, como si el tiempo no significara nada para él. Un día, mientras le llevaba su medicamento, me atreví a preguntarle por qué no parecía envejecer. Lo hice con una sonrisa, medio en broma, esperando que se riera o me respondiera con algún comentario casual. Pero no lo hizo. En lugar de eso, me miró fijamente, con una expresión seria, como si estuviera evaluando si debía decirme la verdad o no. Finalmente,
con voz baja, me dijo que había hecho un pacto. No dijo con quién ni cómo, solo que el pacto lo había liberado del paso del tiempo. Me reí nerviosamente, pensando que era una de esas cosas extrañas que los ancianos a veces dicen, pero la intensidad en su mirada me dejó inquieta. Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Comencé a prestar más atención a don Javier. Noté que siempre llevaba un anillo de plata con un diseño que no lograba identificar, una especie de símbolo que no parecía pertenecer a ninguna cultura que conociera. También me di cuenta de que nunca comía con los demás. Su bandeja de comida siempre permanecía intacta cuando la retirábamos. Algunos decían que apenas dormía, pero nunca parecía cansado. Lo más perturbador ocurrió una noche de turno, cerca de la medianoche. Estaba haciendo mi recorrido por los pasillos, asegurándome de que todos los residentes estuvieran en sus habitaciones. Cuando pasé por la puerta de don Javier, vi luz saliendo por debajo de la rendija, como si tuviera una vela encendida. Eso no era permitido por cuestiones de seguridad, así que toqué suavemente para avisarle. No hubo respuesta. Decidí abrir la puerta, y lo que vi me dejó sin palabras. La habitación estaba llena de un olor extraño, como una mezcla de tierra mojada y metal. La cama estaba vacía, perfectamente tendida, y la luz provenía de una especie de lámpara pequeña colocada en el piso, proyectando sombras alargadas en las paredes. Pero lo más desconcertante era lo que había en el centro de la habitación, un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser ceniza. Dentro del círculo, había pequeñas figuras hechas de madera, como muñecos, dispuestas en posiciones extrañas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Salí de la habitación y cerré la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. No podía explicarlo, pero sentí que había invadido algo que no debía. Al día siguiente, volví a revisar la habitación, pero no había rastro del círculo ni de las figuras. Todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Unas semanas después, don Javier desapareció. No hubo aviso, ni rastros de que se hubiera ido por su cuenta. Simplemente no estaba. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual. Lo buscamos por todo el asilo y en los alrededores, pero fue como si se hubiera desvanecido. En su habitación, lo único que encontramos fue una nota sobre la almohada que decía, "El tiempo ha llegado". Era una frase simple, pero cargada de un peso que nadie pudo ignorar. Después de su desaparición, las cosas en el asilo cambiaron. Algunos empleados comenzaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera extraña que parecía haberse intensificado. Los residentes empezaron a hablar de cosas que veían por la noche, sombras que se movían en los pasillos, ruidos que no podían explicar. Incluso los cuidadores más escépticos comenzaron a admitir que había algo fuera de lo normal en el lugar. Yo también decidí irme poco tiempo después. No podía soportar la sensación de que algo me observaba, algo que no podía ver. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente con don Javier ni qué significaba la nota que dejó. Pero a veces, cuando cierro los ojos, recuerdo su mirada y la calma inquietante con la que vivía. Era como si supiera algo que los demás no podíamos comprender, como si hubiera visto más allá del velo de lo que llamamos realidad. Y entonces, pienso en el pacto del que habló. ¿Qué tipo de acuerdo podría hacer que alguien escapara del tiempo? ¿Qué precio tuvo que pagar? Tal vez nunca lo sabré. Pero hay noches en las que, en el borde del sueño, siento como si algo estuviera cerca, esperando. Y aunque no quiero admitirlo, parte de mí sabe que don Javier nunca se fue del todo. El reflejo maldito. No soy alguien que crea fácilmente en historias de fantasmas. Siempre he sido una persona lógica, práctica. Pero lo que viví en el asilo La Esperanza en Guadalajara me hizo cuestionar todo lo que alguna vez consideré real. Todavía me cuesta escribirlo, porque revivir esos momentos me llena de una sensación difícil de describir. Pero siento que debo hacerlo, como si al contarlo pudiera librarme de algo que aún me persigue. Era el año 2005 y recién había comenzado a trabajar como cuidador nocturno en aquel asilo.
Tenía 28 años y necesitaba el empleo, así que no me importaron los rumores que ya circulaban entre los empleados. Decían que el lugar estaba cargado, que había algo raro en el ambiente. Supuse que eran simples supersticiones, las típicas historias que nacen en edificios antiguos con largos pasillos oscuros y demasiados años de historia. El asilo era una construcción vieja, de muros gruesos y techos altos, con un eco permanente en sus pasillos que hacía que cualquier sonido, por pequeño que fuera, se sintiera más presente. Lo curioso era que, a pesar de su tamaño, había un lugar específico que todos evitaban, el baño del segundo piso. Desde mi primer día, noté que nadie lo usaba, ni residentes ni empleados. Al principio pensé que estaba clausurado, pero durante una de mis rondas descubrí que no era así. La puerta no tenía cerrojo, y al abrirla, vi que el baño estaba en perfectas condiciones. Era pequeño, con un lavabo, un inodoro y un espejo rectangular sobre el lavamanos. La luz del foco, aunque funcional, parpadeaba de vez en cuando, como si estuviera a punto de fundirse. No le di importancia y seguí con mi trabajo. Con el tiempo, comencé a escuchar los rumores. Los residentes, algunos con mentes ya desgastadas por la edad y las enfermedades, hablaban en voz baja de la mujer del espejo. Decían que si te mirabas demasiado tiempo en aquel espejo, ella aparecería detrás de ti. Al principio pensé que eran imaginaciones de personas mayores, pero lo extraño era que incluso los empleados más jóvenes y saludables hablaban del baño como si fuera un lugar prohibido. Más de una vez escuché a los otros cuidadores decir que era mejor no entrar ahí, que quien lo hacía terminaba sintiendo algo extraño o viendo cosas que no podía explicar. Una noche, la curiosidad pudo más que mi sentido común. Era pasada la medianoche y el asilo estaba en completo silencio, salvo por los ocasionales gemidos de algún residente en sus sueños. Decidí que era el momento perfecto para comprobar por mí mismo si las historias eran ciertas. Subí al segundo piso y caminé hasta el final del pasillo, donde estaba el baño. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrí lentamente y encendí la luz, que parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. El baño estaba exactamente como lo recordaba, sencillo, limpio y sin nada fuera de lo común, excepto por el espejo. Me acerqué al lavabo y me paré frente al espejo. Al principio, todo parecía normal. Mi reflejo estaba ahí, tal como debía estar. Me quedé mirándolo fijamente, buscando algún detalle extraño, algo que explicara los rumores. Me fijé en el parpadeo tenue de la luz, en las pequeñas grietas en los bordes del cristal. No había nada. Sentí una mezcla de alivio y decepción, y estaba a punto de irme cuando algo cambió. En la esquina inferior del espejo, algo se movió. Al principio pensé que era mi imaginación o un efecto de la luz, pero cuando miré más de cerca, vi claramente una figura negra, como una sombra, deslizándose por el reflejo. Giré la cabeza instintivamente para mirar detrás de mí, pero el baño estaba vacío. Sin embargo, al volver la vista al espejo, la figura seguía ahí. No era mi reflejo, ni el de nada que estuviera en el cuarto. Era algo más, algo que no pertenecía a ese lugar. La sombra comenzó a moverse hacia mí, lenta pero decidida, y mi reflejo, que hasta ese momento había sido el mío, empezó a cambiar. Mi rostro seguía ahí, pero había algo diferente en mis ojos, como si no fueran los míos. Mi piel comenzó a palidecer en el reflejo, mientras que en la realidad mi cuerpo se sentía igual. Era como si el espejo mostrara una versión distorsionada de mí, una versión que no quería ver. Sentí una presión en el pecho, una necesidad urgente de salir de ese lugar. No recuerdo cómo, pero logré retroceder y salir corriendo del baño, dejando la luz encendida y la puerta abierta de par en par. Bajé las escaleras y me encerré en la oficina del primer piso, incapaz de volver a subir esa noche. Al día siguiente, intenté racionalizar lo ocurrido. Pensé que tal vez estaba cansado, que había imaginado cosas. Pero cuando conté lo que había visto a uno de los cuidadores más antiguos, su rostro se puso pálido. Me dijo que lo que había experimentado era exactamente lo que otros habían descrito antes de que el baño quedara prácticamente en desuso. Según él, la figura del espejo era algo que no pertenecía a este mundo,
algo que había quedado atrapado en ese lugar desde hacía años, quizás desde la época en que el edificio era una clínica psiquiátrica antes de convertirse en asilo. Los días que siguieron fueron cada vez más extraños. Aunque evitaba pasar por el segundo piso, a veces, durante mis rondas, sentía la necesidad de mirar hacia el final del pasillo, donde estaba el baño. Siempre parecía más oscuro que el resto del lugar, como si la luz evitara entrar ahí. Algunos residentes comenzaron a quejarse de ver cosas en sus habitaciones, sombras que se movían en las paredes o figuras que los observaban desde el umbral de sus puertas. Ninguno de ellos quería subir al segundo piso por las noches, y más de una vez encontré a un residente sentado en el vestíbulo, temblando y negándose a regresar a su cuarto. Finalmente, después de varios incidentes inexplicables, el director del asilo decidió cerrar el baño para siempre. Pusieron un candado en la puerta y apagaron la luz. Pero eso no solucionó nada. Los rumores continuaron, y la atmósfera del asilo se volvió más pesada. Los residentes seguían hablando de la mujer del espejo, aunque nadie había vuelto a verla. Algunos empleados decían escuchar ruidos provenientes del baño cerrado, pero nadie tenía el valor de comprobarlo. Yo renuncié poco tiempo después. No podía seguir trabajando en un lugar donde sentía que algo oscuro me observaba, algo que no podía entender ni explicar. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa figura en el espejo ni por qué estaba ahí. Pero a veces, cuando paso frente a un espejo por la noche, no puedo evitar recordar lo que vi. Y siempre evito mirar demasiado tiempo, por si acaso. El cuarto prohibido. Cuando acepté el trabajo como cuidador nocturno en el asilo Santa Clara, en Monterrey, nunca pensé que lo que experimentaría ahí cambiaría mi percepción de lo que es real y lo que no. Todo empezó como un empleo temporal, algo para ganar dinero mientras terminaba mis estudios de enfermería. El edificio era viejo, un caserón con más de 100 años de antigüedad que alguna vez había sido un orfanato. Conservaba ese aire melancólico y pesado de los lugares llenos de historia y tragedia, pero en mi primer recorrido por las instalaciones no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, no creía en supersticiones ni leyendas. El asilo tenía 4 pisos, pero el cuarto estaba cerrado con candado. Me explicaron que no se usaba desde hacía décadas porque ahí se guardaban muebles y cosas viejas. Nadie subía, ni siquiera durante el día. No le di más vueltas, el trabajo no requería que me acercara a ese piso, así que lo ignoré. Mi rutina consistía en caminar por los pasillos, vigilar a los residentes y asegurarme de que todo estuviera en calma. La mayoría de los ancianos estaban en etapas avanzadas de demencia o tenían problemas de movilidad, así que mis noches eran tranquilas. Sin embargo, había algo en el ambiente del lugar que nunca me permitió sentirme completamente cómodo. Había una sensación constante de estar siendo observado. A veces, mientras revisaba los pasillos, me daba la impresión de que algo se movía en mi visión periférica, como si alguien se escondiera a propósito. Pero cuando giraba la cabeza, no había nada ni nadie. Me repetía que era mi imaginación, el efecto de las sombras proyectadas por las lámparas viejas que iluminaban tenuemente los corredores. Un detalle que siempre me inquietó, aunque nunca lo mencioné, era que en el tercer piso, justo bajo el cuarto cerrado, las luces parpadeaban constantemente. Cada noche, sin falta, el pasillo de ese nivel parecía más oscuro que los demás, como si la electricidad evitara funcionar bien allí. Los ancianos que dormían en ese piso a menudo balbuceaban cosas incomprensibles durante la noche, como si estuvieran soñando algo perturbador. La verdadera pesadilla comenzó en mi tercera semana de trabajo. Era una noche particularmente silenciosa. Incluso los ruidos habituales, como los pasos de algún residente o el crujir de las paredes, parecían haberse apagado por completo. Estaba revisando mi lista de pendientes cuando escuché algo diferente. Era un ruido que no debería haber estado ahí, una risa infantil. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de entender lo que acababa de oír. La risa no era lejana ni amortiguada, era clara, como si viniera de un lugar cercano. El asilo no tenía niños. Ningún visitante estaba permitido a esas horas, y mucho menos un menor. Sentí un nudo en el estómago,
pero decidí seguir el sonido para comprobar qué estaba ocurriendo. La risa me llevó al tercer piso, al final del pasillo oscuro. Caminé despacio, con la linterna en la mano, esperando encontrar alguna explicación lógica. Sin embargo, mientras más me acercaba al origen del sonido, más sentía que algo no estaba bien. La risa había cambiado, ahora parecía acompañada por un ruido rítmico, como el balanceo de algo pesado. Cuando llegué al final del pasillo, noté que la puerta que llevaba al cuarto piso, la que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. No había ninguna señal de que el candado hubiera sido forzado. Simplemente estaba abierta, como si alguien hubiera decidido cruzar ese umbral prohibido. Subí las escaleras lentamente, tratando de calmar mis nervios. Al llegar al cuarto piso, me encontré con un pasillo cubierto de polvo, con muebles viejos apilados a los lados. Las ventanas estaban tapiadas, dejando entrar solo pequeños rayos de luz de la luna que atravesaban las rendijas de la madera. El sonido de la risa infantil seguía ahí, más fuerte ahora, junto con el crujido de algo que se movía. Seguí avanzando hasta llegar al fondo del pasillo, donde había una puerta entreabierta. La empujé con cuidado, y lo que vi dentro me paralizó. Era una habitación grande, llena de cunas antiguas. La pintura de las paredes estaba desgastada, y el techo tenía manchas de humedad. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue una de las cunas, que se movía sola, balanceándose de un lado a otro con un ritmo constante. Por un momento, pensé que estaba perdiendo la razón. Pero entonces lo vi. Una figura pequeña, sentada dentro de la cuna. Era una niña. No tendría más de 6 o 7 años. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados y llevaba un vestido blanco que parecía tan viejo como el edificio mismo. Estaba jugando con las barandas de la cuna, empujándolas para mantener el balanceo. No debería haber niños en el asilo. Lo sabía. Traté de moverme, de decir algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me estuviera obligando a quedarme quieto, a observar. La niña giró la cabeza lentamente y sus ojos se cruzaron con los míos. Eran oscuros, profundos, como pozos que no tenían fondo. De repente, dejó de jugar. Se levantó de la cuna con movimientos extrañamente rígidos, y antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia la pared más cercana. Pero no se detuvo. Simplemente atravesó la pared, como si no estuviera ahí, y desapareció. El silencio que quedó en la habitación era ensordecedor. Apenas podía respirar. No sabía qué hacer. Miré la cuna que todavía se balanceaba ligeramente, como si el movimiento de la niña aún estuviera ahí. Salí de la habitación tan rápido como pude, bajé las escaleras y me encerré en la oficina del primer piso. Esa noche no pude hacer más rondas. Al día siguiente, hablé con uno de los empleados más antiguos del asilo. Sin entrar en detalles, le mencioné que había subido al cuarto piso y que algo extraño había ocurrido. Su rostro cambió de inmediato. Me dijo que no debía haber ido allí, que ese lugar estaba cerrado por una razón. Fue entonces cuando me contó la historia. Décadas atrás, cuando el edificio era un orfanato, hubo un incendio en el cuarto piso. Algunos niños lograron escapar, pero varios quedaron atrapados. Murieron en las habitaciones del fondo, incluyendo el cuarto de las cunas. Desde entonces, se decía que el lugar estaba maldito, que los espíritus de los niños nunca habían encontrado paz. Dejé el trabajo poco después. No podía quedarme más tiempo en ese lugar, sabiendo lo que había visto. Hasta el día de hoy, sigo recordando la risa de esa niña y la forma en que me miró. No sé si lo que vi era un espíritu, un recuerdo atrapado en las paredes del asilo o simplemente mi mente jugando conmigo. Pero lo que sí sé es que algo ocurrió en ese cuarto, algo que nunca podré olvidar. La habitación 23. Siempre he sido una persona escéptica. No me dejo llevar por cuentos de fantasmas o historias paranormales. Crecí creyendo que todo en la vida tiene una explicación lógica. Pero lo que viví en el asilo donde trabajé en la Ciudad de México es algo que no he podido olvidar. Por mucho que
que lo intente, no encuentro una respuesta que me permita dormir tranquilo. Quizá contar esto me ayude a cerrar ese capítulo, aunque una parte de mí sabe que las puertas que se abren hacia lo desconocido nunca se cierran del todo. El asilo era un edificio antiguo, con techos altos, pasillos interminables y paredes que parecían absorber el tiempo. Aunque había sido remodelado en varias ocasiones, algunas áreas conservaban ese aire opresivo que solo los lugares cargados de historia tienen. Había habitaciones repartidas en 2 pisos, pero había una en particular que siempre estaba cerrada, la número 23. Desde el primer día, nos dijeron que no la usáramos. No hubo explicaciones claras, solo una advertencia simple que los empleados más antiguos seguían al pie de la letra. No la abras, no importa la razón, dijeron. Y yo, como todos, acepté la regla sin hacer preguntas. Al principio, no le di importancia. Había muchas habitaciones disponibles y la rutina diaria del asilo era suficientemente demandante como para andar preocupándome por una habitación cerrada. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que la habitación 23 era un tema tabú. Los residentes evitaban pasar por ese pasillo. Incluso los más desorientados, aquellos que deambulaban por los corredores sin rumbo fijo, parecían instintivamente mantenerse lejos de esa puerta. Si alguna vez tocaban el tema, lo hacían con una expresión de temor en el rostro, como si recordar algo les pesara demasiado. Las primeras semanas en el asilo transcurrieron sin incidentes. Pero llegó un día en el que todas las habitaciones estaban ocupadas y un nuevo residente, un hombre llamado Don Mateo, llegó sin previo aviso. No teníamos espacio disponible. La única opción era abrir la habitación 23, aunque eso iba en contra de las reglas. Algunos empleados se negaron rotundamente, pero el director, un hombre pragmático que no creía en supersticiones, ordenó que se abriera. Es solo una habitación más, dijo. No podía estar más equivocado. La llave estaba guardada en una caja metálica dentro de la oficina principal. Cuando la tomé, sentí algo extraño, una incomodidad que no puedo describir con exactitud. Subí al segundo piso, acompañado por el director y otro compañero. Nos detuvimos frente a la puerta. Era idéntica a las demás, pero por alguna razón parecía más pesada, más fría al tacto. Cuando giré la llave y empujé, la puerta se abrió con un sonido áspero, como si no hubiera sido movida en años. La habitación era como cualquier otra, una cama sencilla, un pequeño armario y una ventana que daba al patio trasero. Sin embargo, el aire dentro era diferente, denso, como si el espacio estuviera lleno de algo que no podías ver pero que podías sentir. Incluso el director, que se mostraba escéptico, pareció incomodarse. Dejamos que don Mateo se instalara, y aunque noté que también se veía intranquilo, no dijo nada. Esa noche, mientras hacía mi ronda, decidí pasar por el pasillo del segundo piso para asegurarme de que todo estaba en orden. Cuando llegué cerca de la habitación 23, sentí que el ambiente había cambiado. El aire estaba más frío, y el silencio era más profundo, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse alrededor de ese lugar. Me quedé de pie por unos segundos frente a la puerta, pensando en tocar, pero algo me detuvo. Una sensación inexplicable, como si algo dentro de mí supiera que no debía hacerlo. A las 2 de la madrugada, el grito de don Mateo rompió el silencio del asilo. Corrí hasta la habitación, seguido por otros empleados. Cuando abrimos la puerta, lo encontramos encorvado en una esquina, temblando, con los ojos abiertos de par en par. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar coherentemente. Sus manos señalaban hacia el techo. Miré hacia arriba, pero no vi nada, solo la superficie de yeso manchada por los años. Sin embargo, el miedo en sus ojos era tan real que era imposible ignorarlo. Don Mateo fue trasladado a otra habitación esa misma noche. Parecía estar más tranquilo, pero no volvió a mencionar lo que vio, o al menos no de una manera que pudiéramos entender. Solo repetía una frase en voz baja, como un mantra: ella está aquí. Ella está aquí. Esa mañana, lo encontramos muerto. Su cuerpo estaba rígido, con marcas profundas en su cuello, como si unas manos invisibles lo hubieran estrangulado. La noticia de su muerte se extendió rápidamente entre los residentes y el personal.
Aunque el director intentó atribuirlo a un infarto, todos sabíamos que había algo más. Las marcas en su cuello eran demasiado precisas, demasiado humanas, pero nadie había entrado en su habitación. Las cámaras de seguridad no mostraron nada fuera de lo común. Era como si algo en la habitación 23 lo hubiera seguido, algo que no podía ser captado por nuestros ojos o nuestras máquinas. Después de la muerte de don Mateo, la habitación fue sellada nuevamente. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera durante el día. Sin embargo, los residentes comenzaron a reportar cosas extrañas. Decían que escuchaban pasos en el pasillo por las noches, pasos lentos, que se detenían frente a sus puertas. Otros mencionaban ver sombras moviéndose por debajo de las rendijas, como si alguien estuviera caminando fuera de sus cuartos. Incluso los empleados comenzaron a evitar ese piso, prefiriendo tomar rutas más largas para no pasar por ahí. Yo intenté mantenerme escéptico, tratando de aferrarme a la lógica, pero un evento cambió eso por completo. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un sonido suave proveniente del segundo piso, como si algo estuviera siendo arrastrado. Subí, con la linterna en mano, y caminé por el pasillo. Cuando llegué frente a la habitación 23, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta, a pesar de que había sido sellada con llave. Empujé la puerta con cuidado y vi que el cuarto estaba vacío. Sin embargo, en la pared sobre la cama, había algo nuevo, una marca oscura, una especie de mancha que no había estado ahí antes. Era grande, amorfa, como si algo se hubiera filtrado desde el techo. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad y algo metálico. Sentí que no debía estar ahí, que lo que fuera que había dejado esa marca no quería testigos. Cerré la puerta rápidamente y me alejé. Renuncié al asilo poco tiempo después. No podía seguir trabajando en un lugar donde sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo. Hasta el día de hoy, pienso en la habitación 23 y en lo que don Mateo pudo haber visto esa noche. Pienso en esas marcas en su cuello, en la sensación de que algo invisible te observa desde un lugar que no puedes identificar. Y aunque intento olvidarlo, hay noches en las que despierto de golpe, sintiendo que algo está parado al pie de mi cama, esperando a que abra los ojos. La monja negra. No sé si lo que viví en aquel asilo en Durango fue una advertencia, un mal presagio o simplemente una coincidencia trágica que escapaba a cualquier explicación lógica. Lo único que sé con certeza es que algo estaba profundamente mal en ese lugar. No era solo el aire pesado de los pasillos o la melancolía de los ancianos, era algo más. Algo que nunca pude ver con mis propios ojos, pero cuya presencia se sentía, como si estuviera siempre al acecho. Trabajé en el asilo San Rafael durante 2 años. Era un edificio enorme, construido a principios del siglo XX, con paredes de piedra desgastada y techos altos que parecían amplificar cada sonido. Aunque había sido renovado varias veces, conservaba un aire lúgubre, como si los años no hubieran podido borrar las cosas que habían ocurrido ahí. Según algunos documentos antiguos, antes de convertirse en un asilo, el edificio había sido un convento. La mayoría de mis compañeros no hablaba mucho al respecto, pero los ancianos sí lo hacían. Los residentes más lúcidos decían que por las noches se podía ver a una monja vestida de negro caminando por los pasillos. No era una historia que contaran a la ligera, lo decían con un temor genuino, como si recordar su presencia les hiciera revivir algo que querían olvidar. Según ellos, cuando alguien veía a la monja negra, esa persona estaba condenada. Decían que no importaba qué tan saludable o joven fueras, si la veías, morirías en una semana. Al principio pensé que era una de esas historias que circulan entre los ancianos para entretenerse o asustarse entre ellos, pero con el tiempo me di cuenta de que los empleados también creían en ella. Era un secreto no oficial, un tema que evitaban discutir, pero que todos conocían. Nunca llegué a ver a la monja negra, pero sí vi cómo el miedo que generaba afectaba a los demás. Algunos empleados evitaban hacer rondas nocturnas en ciertas áreas del edificio, especialmente en los pasillos del segundo piso, donde decían que se aparecía con mayor frecuencia. Los residentes que mencionaban haberla visto solían entrar en un estado de pánico que les duraba días.
Algunos ni siquiera salían de sus habitaciones. Pero siempre que alguien afirmaba haberla visto, algo malo ocurría después. Una de las experiencias que más marcó mi tiempo en el asilo fue la de Marta, una compañera con la que solía hacer los turnos nocturnos. Marta era práctica, directa y, sobre todo, escéptica. No creía en fantasmas ni en nada que no pudiera explicarse con hechos. Siempre se reía de las historias de los ancianos, diciendo que eran simples delirios de mentes cansadas. Pero todo cambió una noche. Era una madrugada tranquila, de esas en las que todo parece estar en calma. Marta y yo estábamos en la oficina revisando los registros cuando ella decidió salir a dar una ronda rápida. No tardó más de 10 minutos, pero cuando regresó, su rostro estaba pálido y su respiración era irregular. Me miró como si quisiera decirme algo, pero no lo hizo. Intenté preguntarle qué había pasado, pero solo negó con la cabeza y volvió a sentarse frente al escritorio. El resto de la noche permaneció callada, evitando cualquier tipo de conversación. Al día siguiente, durante el cambio de turno, Marta finalmente me confesó lo que había ocurrido. Dijo que mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, sintió como si alguien estuviera observándola. Giró la cabeza hacia el fondo del corredor y vio una figura. Era una mujer alta, con un hábito negro que se confundía con las sombras. Marta no pudo ver su rostro porque estaba cubierto por un velo, pero lo que más la perturbó fue que la figura no se movía. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si la estuviera esperando. Marta no era de las que se asustaban fácilmente, pero lo que vio la dejó inquieta. Cuando lo contó a otros compañeros, algunos la escucharon con atención, mientras que otros se rieron, diciéndole que seguramente había sido un juego de luces o su imaginación. Marta intentó convencerse de que eso era cierto, pero algo en su actitud cambió después de esa noche. Ya no era la misma. Se la veía nerviosa, distraída, como si siempre estuviera esperando que algo sucediera. 5 días después, ocurrió el accidente. Marta estaba subiendo unas cajas pesadas al almacén del tercer piso cuando, según los testigos, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. La caída fue brutal. Murió al instante. Nadie pudo explicar cómo había ocurrido, porque Marta era muy cuidadosa en su trabajo. Pero lo que más me inquietó fue el comentario de uno de los residentes. Mientras los paramédicos retiraban su cuerpo, un anciano que había estado sentado cerca de la entrada del almacén murmuró: "La monja ya se la llevó". Después de la muerte de Marta, el ambiente en el asilo cambió por completo. Incluso los empleados que se mostraban escépticos comenzaron a evitar el segundo piso por la noche. Los residentes hablaban de sombras que se movían en los pasillos, de puertas que se cerraban solas y de pasos que resonaban cuando no había nadie cerca. Algunos empleados renunciaron, incapaces de soportar la atmósfera de tensión constante. Yo intenté mantenerme fuerte. Me repetía a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Pero entonces, una noche, mientras hacía mi ronda en el segundo piso, sentí algo que no puedo describir. No vi a la monja negra, pero la sensación de que alguien estaba allí conmigo era abrumadora. El aire estaba pesado, y cada paso que daba parecía más difícil. Llegué al final del pasillo, frente a una ventana que daba al patio, y sentí que no debía mirar hacia atrás. Fue un instinto, algo primitivo, que me obligó a seguir caminando sin detenerme. Esa fue la última vez que subí al segundo piso de noche. Renuncié al asilo poco tiempo después. No podía seguir trabajando en un lugar donde el miedo era constante, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difuminaba cada día más. Hasta el día de hoy, pienso en Marta y en lo que pudo haber visto aquella noche. Me pregunto si realmente fue la monja negra la que marcó su destino o si todo fue una coincidencia trágica. Sin embargo, hay algo que no puedo ignorar. Unos meses después de haber dejado el asilo, recibí un mensaje de un antiguo compañero. Me dijo que otro empleado había visto a la monja negra y que, una semana después, había fallecido en un accidente similar al de Marta. Tal vez fue otra coincidencia. O tal vez no. Tal vez hay cosas que no podemos entender, cosas que habitan en los rincones más oscuros de lugares como ese asilo, esperando el momento para manifestarse.
A veces, en las noches más tranquilas, cuando cierro los ojos, siento que esa figura está ahí, en algún lugar, esperando. Y aunque nunca la vi, sé que no necesito verla para temerla. La enfermera de blanco. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran un recurso para entretener o asustar, algo que las personas inventaban para llenar los vacíos de una rutina monótona. Pero lo que viví en el asilo San Agustín en Chihuahua me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre el mundo. No soy alguien dado a las supersticiones, pero lo que ocurrió durante mi tiempo ahí sigue atormentándome. Me pregunto si realmente todo fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada. Pero no importa cuánto lo racionalice, hay algo que no puedo explicar. Y eso es lo que más me aterra. El asilo estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona que parecía detenida en el tiempo. Rodeado de árboles secos y caminos polvorientos, el edificio era un antiguo hospital de mediados del siglo XX que había sido reacondicionado para albergar a personas mayores. Sus muros blancos estaban manchados por la humedad y el techo, cubierto de tejas rojas, crujía con el viento. Desde el primer día noté que el lugar tenía algo peculiar, como si cargara con el peso de los años y de las historias que habían quedado atrapadas en sus paredes. No tardé mucho en escuchar los rumores. Según los residentes y algunos empleados, durante las madrugadas aparecía una enfermera vestida de blanco caminando por los pasillos. La describían con un uniforme antiguo, del estilo que se usaba en los años 50, completo con cofia y zapatos blancos. Algunos decían que solo se dejaba ver cuando un paciente estaba cerca de la muerte, mientras que otros aseguraban que era una especie de espíritu que cuidaba de los residentes. Al principio, me reí de las historias. Pensé que eran exageraciones, tal vez un intento de darle algo de emoción a un lugar tan monótono. Pero pronto descubrí que no todos los rumores carecen de fundamento. Mi turno era el nocturno. No me molestaba